Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 9. Luchando contra un payaso. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Vaya, ¿te vas sin saludar? Subaru se quedó paralizado. La voz fue como una aguja en su mente, familiar al instante, y con ella, un miedo frío e indeseable lo invadió. Era él. Rosuaal. Lentamente, Subaru se giró. Su mano flotaba instintivamente cerca de su costado, aunque la espada Yan permanecía oculta, invisible a menos que la invocaran. Otto se removió nervioso dentro del carruaje, su inquietud era evidente. Rosuaal estaba cerca de ellos, envuelto en su túnica colorida, casi burlona. Sus ojos bicolor brillaban en la penumbra. Su sonrisa, torcida e inquietante. Pareces ansioso por irte, Natsuki Subaru, dijo Rosuaal con un tono ligero, casi juguetón. Pero seguro que no te marcharás sin una breve conversación. Después de todo, hemos llegado tan lejos juntos. El corazón de Subaru latía con fuerza, pero mantuvo la voz serena. No tengo motivos para quedarme, dijo. Aquí no me queda nada. Rosuaal ladeó la cabeza, como una marioneta tirada por hilos invisibles. ¿De verdad? Me pregunto, ¿estará de acuerdo Lady Emilia? Las manos de Subaru se apretaron en puños a sus costados. El cristal negro alrededor de su cuello brilló tenuemente mientras la voz de Echidna murmuraba en su cabeza, suave y fría. No dejes que te engañe. Está ganando tiempo. Subaru no le respondió, manteniendo su atención en Rosuaal. No me detendrás, dijo Subaru, retrocediendo hacia el carruaje donde Patrasche esperaba, con las riendas flojas en la boca. Otto miró nervioso desde el asiento del conductor, dándose cuenta de que algo estaba muy mal. La sonrisa de Rosuaal se ensanchó. Ah, pero eso es precisamente lo que pretendo hacer. En un instante, una ráfaga de maná retorció el aire. Hilos de magia que buscaban destrozar el carruaje o contenerlos. Subaru reaccionó al instante. Con un destello de voluntad, la espada Yan se materializó en su mano, y su luz carmesí irrumpió como un segundo sol. Un movimiento de la espada destrozó la magia de Rosuaal y la presión a su alrededor se rompió como un vidrio roto. Otto soltó un grito ahogado y agarró las riendas. Subaru. ¿Qué demonios está pasando? No hay tiempo. Ladró Subaru. Prepárense para moverse. Rosuaal dio un paso adelante, con las manos abiertas mientras nuevos hechizos comenzaron a formarse a su alrededor. Otro pulso del cristal negro en el pecho de Subaru. La voz de Echidna se agudizó. Usa parpadeo. Ahora. Subaru apretó los dientes, se concentró, y con una fuerte sacudida, el espacio se deformó a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció en el banco del carruaje junto a Otto, sobresaltando al pobre comerciante, que casi se cae del asiento. Otto gritó, agarrando las riendas como si su vida dependiera de ello. Patrasche, vete. Ordenó Subaru, cerrando de golpe la puerta del carruaje tras él. Sin dudarlo, el dragón negro rugió y se lanzó hacia adelante, golpeando con sus cascos el camino de tierra. Las ruedas chirriaron y rebotaron sobre las rocas, y todo el carruaje traqueteó violentamente mientras se alejaban a toda velocidad del santuario. Detrás de ellos, la voz burlona de Rosuaal resonó en el campo abierto. Puedes correr, Subaru. Pero no puedes escapar del destino para siempre. El viento se tragó el resto de sus palabras mientras huían en la noche, el brillo de la espada Yan se desvaneció lentamente de la mano de Subaru mientras la disipaba nuevamente. Dentro del vagón, Otto jadeaba en busca de aire. ¿Qué demonios fue eso? ¿Y por qué te teletransportaste de repente? ¿Y qué es esa espada? Subaru se reclinó contra el asiento y cerró los ojos por un momento. Es una larga historia, murmuró. El cristal en su cuello aún latía débilmente mientras Echidna reía silenciosamente dentro de su mente. Zarestia, por favor despierta, pidió Subaru para sus adentros, con pensamientos urgentes pero mesurados mientras el carruaje avanzaba a los tumbos por el camino irregular. Al principio, solo hubo silencio. Casi pensó que lo ignoraba por completo, pero después de unos largos minutos, una voz aturdida, casi molesta, respondió en su mente. Contratista, ¿por qué me despertó? Murmuró Zarestia con voz lánguida, como si acabara de despertar de un sueño particularmente placentero. Subaru exhaló, aliviado de que ella respondiera. Tenemos un problema y necesito que tú y el espíritu del fuego estén listos, dijo, manteniendo su voz interior lo más tranquila que pudo.
La presencia de Zarestia lo conmovió con más intensidad, como un viento en espiral que comenzaba a desenrollarse. Para despertarme, más vale que valga la pena, se quejó, pero Subaru ya sentía el cambio. El leve remolino de aire alrededor de su cuerpo, una ligera presión acumulándose. El espíritu del fuego menor, sintiendo también la tensión, se movió con pequeños y urgentes destellos de calor debajo de su piel, ansioso y listo. Subaru miró por la ventanilla del carruaje, observando la línea de árboles. Habían escapado de Rosuaal por ahora, pero aún no parecían estar del todo a salvo. Vale la pena, prometió Subaru con tristeza. Porque ya no solo tenemos que preocuparnos por Rosuaal. Dijo mientras miraba hacia la salida del santuario, donde Ram estaba esperando. Prepárate para salir, advirtió Subaru por dentro, sintiendo que Zarestia se movía aún más bruscamente en respuesta. Su carruaje se acercó, y el chirrido de las ruedas disminuyó al acercarse a la estrecha puerta de piedra. Como era de esperar, Ram dio un paso adelante, con una expresión tan fría e indescifrable como siempre. Barusu, dijo con voz seca, con sus ojos rosados fijos en él. ¿Vas a algún sitio sin permiso? Subaru suspiró en voz baja, tirando de las riendas para detener el carruaje por completo. Otto se puso rígido a su lado, intercambiando miradas nerviosas. No recuerdo haber pedido permiso, respondió Subaru, con voz tranquila pero con un matiz de desafío silencioso. Ram ladeó levemente la cabeza y entrecerró los ojos. Rosuaal dio órdenes. Que nadie se vaya hasta que concluyan las negociaciones. Las manos de Subaru apretaron ligeramente las riendas. El débil pulso del cristal negro en su cuello latía suavemente, como si la propia Echidna lo observara en silencio. ¿Negociaciones, murmuró Subaru, y luego sonrió con tristeza. Parece una forma elegante de decir prisionero. Ram no se inmutó. Simplemente se acercó, bloqueando el paso con su pequeña figura. El aire a su alrededor cambió sutilmente. El penetrante aroma a maná le picó la piel a Subaru. No lucharé contra ti, dijo Ram con una voz engañosamente suave. Si te das la vuelta ahora. Subaru cerró los ojos un instante. Zarestia. Espíritu de fuego. Prepárense. Los espíritus respondieron en silencio, y el aire del carruaje se densificó con una tensión invisible. Cuando abrió los ojos nuevamente, Subaru sostuvo la mirada de Ram sin vacilar. No voy a dar marcha atrás. Luego le susurró a Otto, en voz baja pero urgente. Prepárate para conducir rápido. Sin esperar respuesta, Subaru se movió. Con un movimiento rápido, saltó del asiento del conductor, empujó a Ram a un lado con fuerza y parpadeó, desapareciendo y reapareciendo dentro del carruaje justo cuando Otto chilló y chasqueó las riendas. Patras rugió, el dragón de tierra avanzó a toda velocidad, las ruedas del carruaje resonaron violentamente contra el suelo irregular. Fura, la voz de Ram resonó agudamente detrás de ellos, fría e implacable. Múltiples hojas de viento se materializaron, cortando el aire como cuchillos mortales, todas apuntando a las ruedas del carruaje. El corazón de Subaru dio un vuelco, pero antes de que la magia pudiera atacar, Zarestia apareció en un remolino de luz verde, interceptando las espadas con un movimiento de su mano. El viento se disipó sin causar daño contra su barrera. Sin perder el ritmo, Zarestia se quedó atrás, chocando con Ram, con su kimono blanco ondeando como un fantasma a la luz de la luna. Mientras tanto, Subaru y Otto huyeron entre los árboles, mientras el carruaje crujía y gemía a toda velocidad. Pero incluso cuando Subaru miró hacia atrás, escuchó su voz, aguda y autoritaria en su mente. Contratista, ahora. Subaru no dudó. Se incorporó y atrajo a Zarestia hacia sí en un destello de luz verde. Pero justo cuando pensaba que eran libres. El carruaje se sacudió violentamente. Las ruedas se negaron a moverse. Un profundo chirrido llenó el aire. Subaru miró hacia abajo y maldijo en voz baja. Gruesos muros de tierra se habían levantado del suelo, enroscándose alrededor de las ruedas y atrapándolas por completo. Mierda, Otto, sal del carruaje. Maldijo Subaru con voz apremiante mientras las llamas se extendían rápidamente por el carruaje. Los ojos de Otto se abrieron de par en par, presa del pánico, pero Subaru ya lo estaba apartando, arrastrándolo fuera de peligro. El fuego crepitaba con fuerza, envolviendo el carruaje como si hubiera estado esperando ese momento. Otto se alejó a toda prisa de las llamas, apenas escapando del calor abrasador. Subaru volvió la mirada hacia el infierno, con el corazón encogido al ver el carruaje arder, la estructura de madera consumida por las llamas. Sintió el peso de la situación sobre él, la comprensión de que su escape ahora era complicado. Entonces lo vio. Rosuaal.
De pie, ileso del fuego, Rosual los observaba con su habitual calma distante. Sus ojos desiguales brillaban con una intensidad extraña, uno morado, otro rojo, y sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice. Subaru apretó los puños, furioso. Rosual, gruñó con la voz cargada de veneno. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Rosual dio un paso al frente, con paso lento y pausado, las manos entrelazadas a la espalda. Su voz era suave, con un matiz de fría diversión. Solo me aseguro de que tu pequeña huida no salga como lo planeaste, respondió con la mirada fija. ¿De verdad crees que puedes dejarme atrás? ¿Después de todo lo que ha pasado? La sonrisa de Rosual se profundizó, su mirada casi depredadora mientras se inclinaba, y su voz se convirtió en un susurro. Natsuki Subaru, no te irás todavía. No hasta que consiga lo que quiero. El aire a su alrededor pareció cambiar, el peso de las palabras de Rosual se hizo sentir. Subaru sintió que la presión aumentaba, la lucha estaba lejos de terminar. Miró a Oto, que estaba detrás de él, conmocionado pero aún de pie. Con la espada firmemente agarrada, Subaru se preparó para lo que viniera después. Zabestia, necesito tu ayuda, pensó Subaru para sus adentros, con la voz llena de urgencia. Podía sentir su presencia agitándose en su interior, el vínculo entre ellos avivándose con su respuesta. Contratista, me queda poca magia, pero le prestaré lo que pueda, dijo su voz tranquila y reticente. En ese instante, Subaru sintió su poder fluir a través de él, pero era débil, casi frágil. La magia de viento de Zarestia lo envolvió en una ráfaga protectora, pero no fue suficiente para darle la ventaja. Aún así, Subaru sabía que no tenía más remedio que aprovecharla. Dirigió su atención a Oto, que aún se estaba recuperando del impacto de la repentina huida. Oto. Gritó Subaru con una voz llena de urgencia. Vuelve al bosque, escóndete. Yo me encargo. Los ojos de Oto se abrieron de par en par, alarmado, mientras sus instintos luchaban contra el impulso de discutir. Pero Subaru. No hay tiempo para discutir, espetó Subaru, sin apartar la vista de Rosual. Vete. Con una última mirada, Oto se lanzó hacia la maleza cercana y desapareció entre las sombras. Subaru se quedó solo, ahora frente a Rosual, y la tensión entre ellos aumentaba a cada segundo. Sentía el pulso latiendo con fuerza en su pecho, la adrenalina se mezclaba con el miedo que le invadía la piel. Pero esta vez, no iba a ceder. ¿Aún no lo entiendes? La voz de Rosual rompió el silencio. Su serenidad contrastaba con el fuego que los rodeaba. Todo este tiempo, has luchado para proteger a quienes nunca serán tuyos. Todo esto es inútil, Subaru. Nunca podrás escapar de tu destino. Subaru entrecerró los ojos, su mano se movió nerviosamente hacia la espada Yan, pero la mantuvo oculta por ahora. No necesito escapar. Ya no voy a huir, Rosual. Sus palabras sonaron más frías de lo que pretendía, como si toda su alma estuviera ahora alineada con ese instante. Entonces, sin decir una palabra más, Rosual levantó la mano, y Subaru se quedó sin aliento al ver un enorme círculo mágico aparecer en el aire sobre ellos. Los colores de la magia oscura se arremolinaban con la intención de aplastarlos. Te mostraré lo inútiles que son tus esfuerzos, declaró Rosual con frialdad. El corazón de Subaru se aceleró, sus dedos se crisparon para invocar a su espíritu de fuego menor. Podía sentir el calor creciendo en su interior, el espíritu de fuego agitándose, listo para atacar. Pero la magia de Zarestia se debilitaba, y podía sentir cómo su energía se desvanecía, su presencia desvaneciéndose ligeramente. Zarestia, aguanta. Murmuró Subaru en voz baja, con voz desesperada. Volvió a centrarse en Rosual, abrumado por la presión del momento. Tenía que moverse, tenía que actuar. No iba a dejar que Rosual ganara. No esta vez. La sonrisa de Rosual se ensanchó. Inútil. Con un movimiento de muñeca, el círculo mágico sobre ellos se movió. Una serie de arcos llameantes se dirigieron en espiral hacia Subaru, cada uno más letal que el anterior. En la fracción de segundo que Subaru tardó en reaccionar, invocó el espíritu del fuego en su interior. Sintió la oleada de poder, las llamas avanzando con fuerza mientras desviaba la primera oleada. Pero era demasiado. La fuerza de la magia de Rosual era inmensa, y con el debilitamiento del poder de Zarestia, las defensas de Subaru comenzaron a flaquear. Sus brazos temblaban por la tensión mientras apenas lograba detener otro ataque, con la ropa chamuscada por el calor. Esto es todo, pensó Subaru, pero entonces una voz fría resonó en su mente. Contratista, debe sobrevivir. No puede morir aquí. La súplica de Zarestia le atravesó la mente como un cuchillo, pero Subaru no encontró la fuerza para responder.
Su corazón se aceleraba, la lucha se convirtió en una mezcla de dolor y presión. Parpadeó para esquivar otro ataque, pero al aterrizar, una oleada de agotamiento lo invadió. Sus extremidades se sintieron repentinamente pesadas y su visión se nubló. Podía sentir cómo su cuerpo se desplomaba lentamente. Rosual rió, con la voz llena de malicia. Eres realmente patético, Natsuki Subaru. Todo este tiempo, y aún no lo entiendes. Solo eres un peón en este juego. Las rodillas de Subaru se doblaron al caer al suelo, con la respiración entrecortada y la vista nublada. La espada Yan permaneció oculta. Su agarre era demasiado débil para invocarla. Apenas podía mantenerse en pie. No le quedaba nada. Un último ataque de Rosual fue suficiente. La energía crepitó en el aire y, antes de que Subaru pudiera reaccionar, se estrelló contra él, derribándolo al suelo. El dolor lo atravesaba. Cada respiración parecía la última. Sentía que la vida se le escapaba, la sangre acumulándose bajo él. Sentía la cabeza ligera, el cuerpo entumecido. Que te jodan, susurró Subaru, su voz apenas era un susurro. Y entonces su visión se volvió negra. Subaru abrió los ojos de golpe, y su primer instinto fue respirar hondo, como si saliera de las profundidades del mar. Aún sentía el calor residual de las llamas y el latido sordo de las heridas de la pelea. Miró a su alrededor. Estaba de vuelta en el carruaje. Otto seguía conduciendo. El rítmico golpeteo de los cascos de los dragones de tierra era el único sonido que rompía la quietud de la noche. Su mano se dirigió instintivamente a su pecho, donde sintió el pulso de algo muy profundo dentro de él, un calor leve y familiar. Contratista, ahora. La voz de Zarestia resonó con claridad en su mente. Su presencia era innegable. Subaru sintió su poder agitarse en su interior, llenando los espacios donde antes había dolor. Subaru exhaló suavemente al comprender la gravedad de la situación. El peso familiar de su cuerpo, el calor del poder de Zarestia, la sensación de saber que algo andaba mal, pero no comprenderlo del todo, había vuelto. Miró a su derecha, observando la postura tensa de Otto mientras mantenía las riendas firmes, con la mirada fija en Subaru. Otto aún no parecía darse cuenta de que algo hubiera cambiado, pero Subaru sabía que el tiempo se le escapaba. Era solo cuestión de segundos antes de que todo volviera a salir terriblemente mal. Subaru sintió el cambio en el aire. La incertidumbre, la misma que había sentido justo antes del ataque de Rosual. No sabía cómo, pero ahora podía sentirla con una claridad aterradora. Estaba cerca. Demasiado cerca. Su mente corría. El punto de control había regresado minutos antes del ataque de Rosual. Se le encogió el corazón al comprenderlo. Solo un minuto. Era todo lo que tenía, y aún así, parecía una eternidad. Tenía que actuar rápido, tenía que tomar la decisión correcta esta vez. No podía permitirse cometer el mismo error. Apretó los puños y cerró los ojos brevemente, sintiendo la adrenalina que lo inundaba. El mundo a su alrededor parecía encogerse mientras sus pensamientos se concentraban en la tarea en cuestión. Zarestia, pensó para sus adentros, concentrándose en su voz. ¿Lo sientes? Rosual viene por nosotros. No tenemos mucho tiempo. La respuesta fue inmediata. Su poder lo invadió, llenando el silencio. Yo también lo presiento. Los vientos están cambiando. Debemos actuar rápido, Subaru. Casi podía sentirla animándolo a avanzar. La urgencia de sus palabras lo obligó a actuar. Su mirada se posó en Otto, el hombre que lo había acompañado en tantas cosas, y aún así, Subaru no podía permitirse que sus emociones nublaran su juicio. Tenía que mantener la concentración. De repente, Subaru se quedó paralizado. Lo sintió. La presión de una presencia que se encontraba más allá de sus sentidos. Se quedó sin aliento y miró por la ventanilla del carruaje. No necesitaba verlo para saber quién era. Rosual estaba allí. Venía. Prepárate, Zarestia siempre, respondió ella con voz firme, como la calma antes de la tormenta. La mano de Subaru se dirigió a la empuñadura de la espada Yan. Su peso familiar permanecía presente, pero aún oculto. Aún no la había invocado, pero estaba lista. Necesitaba atacar primero. No podía permitirse que lo tomaran desprevenido otra vez. No esta vez. Mientras el carruaje traqueteaba sobre el camino irregular, los pensamientos de Subaru corrían frenéticamente, calculando frenéticamente los pocos y preciosos momentos que tenía antes de que llegaran las fuerzas de Rosual. Su corazón se aceleró. Parecía que el mundo entero contenía la respiración. De repente, recordó algo importante, algo que había olvidado en el caos de la última vuelta. El espíritu del fuego.
Su conexión con el espíritu del fuego menor se había fortalecido, y podía sentir el calor creciendo en su interior. Tal vez esta era su oportunidad. Tal vez podría, entonces lo comprendió. En cuanto el carruaje se acercó a la salida del santuario, todo cambió. Sus sentidos se despertaron. Rosual estaba allí. Había llegado el momento. Prepárate, Otto. Prepárate para partir en cuanto dé la señal. Habló Subaru rápidamente en su mente, con la voz aguda por la urgencia del momento. Otto no respondió, pero Subaru pudo ver que aceleraba el paso y apretaba las riendas con fuerza. Los dos estaban listos para lo que viniera después. Con la mente aún acelerada, Subaru respiró hondo por última vez. No dejaría que la historia se repitiera. No le quedaba otra opción que seguir adelante. Y entonces el carruaje se detuvo de golpe. Rosual había llegado. Podía sentir la presión. El aire se movió, el peso opresivo de una batalla a punto de desatarse flotaba en el aire. Subaru apretó rápidamente la espada, invocándola con un pensamiento. La espada ya se materializó en sus manos. Su superficie fría y pulida brillaba en la tenue luz de la noche. Se volvió hacia Otto, que ahora estaba concentrado y tenía el ceño fruncido en silenciosa determinación. Mantente preparado, murmuró Subaru en voz baja. El suelo bajo el carruaje pareció estremecerse, y entonces Rosual apareció, su figura asomándose en la distancia. Subaru aún no podía verle el rostro con claridad, pero podía presentirlo. La intención. Rosual tenía algo en mente, algo que podría hacer esta pelea aún más difícil que la anterior. Subaru exhaló bruscamente y luego miró a Otto a los ojos. No tenía mucho tiempo. No dejaré que nos gane esta vez, dijo Subaru en voz baja, aunque no estaba seguro de si Otto lo escuchó. El momento que habían estado esperando había llegado. Rosual levantó la mano, con los ojos brillando de poder, y Subaru sintió esa horrible sensación de déjà vu, la sensación de que todo estaba a punto de volver a salir terriblemente mal. Pero esta vez, Subaru no iba a permitir que eso sucediera. Con un último pensamiento de determinación, cargó hacia adelante, con su espada ya en alto, preparado para lo que viniera después. No permitiría que Rosual lo controlara. Nunca más. Y entonces, dentro del silencio que siguió, Subaru escuchó la voz de Echidna una vez más, cortando la tensión. Ahora, Subaru. Es el momento. Y en ese momento, la resolución de Subaru se solidificó. Subaru sintió el calor de la batalla que lo quemaba. Cada fibra de su ser le gritaba que presionara con más fuerza, que contraatacara, pero el peso de la magia de Rosual lo oprimía, sofocando cada movimiento. Su mente corría. Zavestia, la espada Yan, el espíritu del fuego, todo. Tenía que ganar. No podía permitirse el lujo de fracasar. No ahora, no después de todo lo que lo había traído hasta allí. Zavestia, susurró Subaru para sus adentros, apenas capaz de mantener la voz firme, tenemos que terminar con esto ahora. Estoy contigo, contratista, llegó la fría voz de Zavestia, mientras la presencia del espíritu del viento lo inundaba como una ráfaga de aire fresco. Su poder lo envolvía, el viento formando un vórtice protector. Pero Subaru necesitaba más. Echidna, pensó Subaru, concentrándose en la persistente presencia de la bruja de la avaricia en su mente. ¿Tienes alguna idea? Es demasiado fuerte. No podemos seguir así eternamente. Hubo una pausa, el silencio se prolongó por un momento antes de que la voz de Echidna sonara, tranquila y calculadora. Has estado luchando a ciegas, Subaru. Rosual se nutre de tu vacilación, de tus dudas. Has aprendido a luchar mejor con cada reinicio, pero aún no has utilizado todo tu potencial. Usa la mente, piensa con anticipación. No reacciones, actúa con certeza. La mente de Subaru encajó con la comprensión. Podía sentir el poder de la espada Yan, el espíritu del fuego en su interior e incluso la sutil influencia de Echidna guiándolo. Las piezas estaban encajando. Dio un paso adelante, y la determinación reemplazó el miedo que una vez nubló su juicio. La magia de Rosual atacó, pero esta vez Subaru estaba listo. Zavestia, ahora. Gritó Subaru, lanzando su espada hacia adelante en una dirección inesperada. El espíritu del viento respondió al instante. Un vendaval surgió del cuerpo de Subaru, repeliendo la magia de Rosual justo cuando estaba a punto de atacar. Subaru se lanzó hacia adelante con el impulso de su propio viento, con movimientos más rápidos y precisos, cada paso planeado. Tendrás que esforzarte más, gritó Subaru con un destello de determinación en la mirada. Su voz resonó en el campo de batalla con una claridad renovada. Porque no pienso rendirme.
Rosual entrecerró los ojos mientras invocaba más magia, pero Subaru ya no iba a esperar a que diera el primer paso. Se abalanzó hacia adelante, con la espada ya brillando con poder al cortar el aire. Rosual intentó formar otra barrera, pero Subaru fue más rápido esta vez. Con un grito, descargó la espada sobre la barrera, rompiéndola de un solo golpe. Rosual se tambaleó hacia atrás, con la sorpresa reflejada en su rostro al ver que su barrera se derrumbaba bajo el ataque de Subaru. Pero no fue suficiente. Subaru aún no había terminado. Con el mismo movimiento fluido, Subaru volvió a alzar su espada, canalizando el poder del espíritu de fuego. El fuego se arremolinó alrededor de la hoja, y su calor hizo vibrar el aire mientras Subaru aplicaba toda su fuerza de voluntad. Las llamas estallaron, una brillante columna de fuego que rodeó su espada. Has estado demasiado seguro de ti mismo durante demasiado tiempo, dijo Subaru apretando los dientes. Aquí se acaba todo. Rosual apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Subaru se lanzara hacia adelante, con la espada de fuego cortando el aire como un cometa. Rosual levantó las manos para protegerse, pero la espada de Subaru atravesó sus defensas con una fuerza abrumadora, y la magia estalló en todas direcciones. Con un último y decisivo golpe, la espada de Subaru atravesó la magia de Rosual y su hoja se hundió en su pecho. En el momento en que la espada hizo contacto, la sonrisa torcida de Rosual vaciló, reemplazada por una mirada de sorpresa e incredulidad. Tú, dijo Rosual con voz áspera, mientras la sangre le goteaba de los labios, mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse, perdiendo el poder. Esto no es posible. No eres el único que puede jugar a largo plazo, Rosual, dijo Subaru con voz firme pero llena de cansancio. Se acabó. Mientras el cuerpo de Rosual se desplomaba, la magia oscura que los rodeaba se disipó lentamente. El campo de batalla quedó en silencio, la tensión se disipó como si un peso se hubiera quitado del mundo. Subaru permaneció allí, espada en mano, jadeando, con el cuerpo dolorido y magullado, pero victorioso. Las llamas del espíritu del fuego aún titilaban a su alrededor, aunque ahora eran más débiles, casi suaves. Podía sentir a Zarestía dentro de él, su presencia serena pero tranquilizadora. Bien hecho, contratista, dijo Zarestía en voz baja, con una cálida aprobación en su voz. Lo has logrado. La batalla ha terminado. Subaru exhaló lentamente y bajó la espada. Sus músculos gritaron en protesta, pero una sensación de alivio lo inundó. Lo había logrado. Había ganado. Por una vez, no era un ciclo de fracasos. Se había liberado. Una voz, más suave que la de Zarestía, pero aún familiar, resonó en su mente. Lo hiciste bien, Subaru. La voz de Echidna. Los labios de Subaru se curvaron en una sonrisa cansada mientras se hundía sobre una rodilla, con el peso de la batalla finalmente sobre él. Gracias, murmuró, sintiendo el eco de sus palabras en su interior. No podría haberlo hecho sin ti. Hubo un largo silencio, y Subaru sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar. La batalla estaba ganada, pero siempre había algo más acechando. No era tan ingenuo como para pensar que el mundo dejaría de cambiar solo porque una pelea hubiera terminado. Pero por ahora, podía respirar. Y eso era suficiente. Subaru permanecía de pie sobre el cuerpo inconsciente de Rosual, con la mente acelerada. La batalla lo había agotado por completo, pero aún no había terminado. Solo quedaba una cosa por hacer, algo que cortaría la mayoría de los hilos que Rosual había estado moviendo. El Evangelio. Los ojos de Subaru recorrieron la zona, deteniéndose en el Evangelio de Rosual, el libro maldito que había sido fuente de tanta manipulación y dolor. Podía sentir su poder incluso desde allí. La insidiosa influencia que ejercía sobre él y los demás, la forma en que guiaba cada movimiento de Rosual. Si no lo destruían, solo le daría más influencia, más formas de controlar el futuro. Un fuego ardía en el pecho de Subaru, pero no desde dentro. No. Era el espíritu de fuego menor. Su compañero, su poder. Podía sentir su calor crecer en su interior, como si comprendiera la necesidad de este acto. Contratista, ¿está seguro? Susurró la voz de Zarestía en su mente. Ese libro contiene muchísimo conocimiento. Destruirlo podría tener consecuencias de gran alcance. Subaru apretó el puño alrededor de la empuñadura de su espada, entrecerrando los ojos. Me da igual, murmuró para sí mismo. Rosual ya lleva bastante tiempo jugando con todos nosotros. Hay que detenerlo. Esta maldita cosa, es una herramienta para su juego perverso. Ya no quiero que controle los hilos. Con un movimiento rápido, Subaru se agachó y agarró el Evangelio.
Al envolver sus dedos en la fría cubierta, sintió un escalofrío intenso recorrerle las venas, como si el libro mismo se resistiera. Lo sostuvo frente a él, mientras las páginas susurraban como un coro de voces, como si intentaran advertirle. Pero Subaru no dudó. Levantó la mano, invocando el espíritu del fuego que llevaba dentro. Boa. Una chispa brilló en su palma y el espíritu del fuego cobró vida. Las llamas que conjuró fueron feroces, crepitando con una intensidad vibrante. La energía del espíritu fluyó hacia el brazo de Subaru y, con un movimiento rápido, presionó el fuego contra las páginas del Evangelio. Al principio, no había nada. El libro se mantenía firme, inflexible. Pero a medida que las llamas lamían los bordes, el papel empezó a humear, y la tinta se desbordaba como venas oscuras. El aire a su alrededor se volvió denso, impregnado del aroma del conocimiento ardiente. No, resonó una voz, la de Rosual, en la mente de Subaru, distante y distorsionada. ¿Crees que puedes detenerme? No tienes ni idea de a qué te enfrentas. Subaru apretó los dientes, el fuego en su mano se intensificaba. Podía sentir el Evangelio forcejeando, resistiéndose. Era como si tuviera vida propia, pero Subaru no iba a dejar que volviera a tomar el control. No más juegos, Rosual. La voz de Subaru era baja pero firme. Las llamas recorrieron el libro como un reguero de pólvora, devorando las páginas malditas y destruyendo todo a su paso. Las palabras que habían moldeado gran parte del destino de Subaru, las profecías y las visiones retorcidas, quedaron reducidas a cenizas en cuestión de segundos. El libro gritó, un gemido agudo que llenó el aire, pero Subaru no se inmutó. Contempló los restos de lo que una vez fue la fuerza que guió a Rosual. Cuando las últimas páginas se convirtieron en cenizas, el gemido se desvaneció en el silencio. Subaru exhaló lentamente, observando cómo las últimas columnas de humo se elevaban en el aire. Se acabó. El Evangelio se había esfumado. Buena suerte, murmuró. Has cambiado, contratista. La voz de Zarestia se suavizó, casi impresionada. Este no era el camino que esperaba que tomaras, pero es uno que puedo respetar. Subaru esbozó una leve sonrisa cansada. Sí, bueno, tienes que hacer lo que tengas que hacer. Se quedó de pie sobre las cenizas un momento más, asimilando el peso de la acción. Rosual podía estar derrotado por ahora, pero aún quedaban muchas piezas del rompecabezas. Pero por una vez, Subaru sintió que había tomado el control de algo. Le había arrebatado la herramienta más peligrosa. Se apartó de las cenizas y miró a Otto, que estaba esperando junto al carruaje. Ya terminamos, dijo Subaru en voz baja, con voz firme a pesar del cansancio que lo invadía. Salgamos de aquí. Otto asintió y, sin decir una palabra más, subieron al carruaje. El camino era incierto, pero Subaru sabía una cosa con certeza: ya no lo controlarían. Subaru y compañía pasaron los siguientes días en relativa paz, preparándose para el inevitable ataque a la mansión Rosual. El campamento estaba tranquilo, con Patrache pastando cerca y Otto haciendo pequeñas reparaciones al carruaje. Subaru se sentó, absorto en sus pensamientos, sabiendo que la calma antes de la tormenta no duraría mucho. El peso de la batalla inminente flotaba en el aire, pero por ahora, solo podían descansar y prepararse para lo que estaba por venir. Notas. Alguna información. Subaru puede atraer a Zarestia hacia su interior desde una larga distancia, pero tiene un efecto a largo plazo en su... Echidna no está obligada a ayudar a Subaru. Su contrato estipula que lo acompañará, así que es su decisión ayudarlo o no. Subaru murió más en Boyachia, así que cuando murió no entró en pánico. Sobre el punto de control. Satella, de esta línea temporal, establece sus puntos de control y ahora mismo no sabe qué hacer con este Subaru. Así que deja que RDB sea inestable como en el arco 7. De hecho, es aún más inestable porque, tras cada muerte, regresa aproximadamente un minuto antes de morir. Rosual perdió principalmente porque subestimó a Subaru. Subaru dejó vivo a Rosual porque sin él, la mayor parte del campamento de Emilia se derrumbaría. Y sí, Subaru no es un monstruo. Subaru no usa mucho el parpadeo porque aún no lo domina. Capítulo 10. Para levantarse, primero hay que caer notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Durante los últimos días, Subaru, Zarestia, Otto y Patrache habían dedicado su tiempo a recuperarse, perfeccionar sus habilidades y fortalecer su determinación. El campamento era sencillo, un refugio tranquilo en medio de la inminente tormenta de su próximo enfrentamiento. Subaru se centró principalmente en el entrenamiento.
Su manejo de la espada y el control de sus nuevas habilidades mejoraban día a día. Celestia se mantenía apartada, hablando mentalmente con Subaru de vez en cuando, ofreciéndole consejos crípticos, pero en general se conformaba con mantenerse en un segundo plano. Otto se mantenía ocupado con el carruaje, asegurándose de que todo estuviera en orden para su inevitable partida. A medida que transcurrían los días, Subaru no podía evitar la sensación de que se les agotaba el tiempo. Cada instante que pasaba era un paso más cerca del ataque a la mansión Roswell, una batalla que decidiría el curso de su viaje y quizás incluso sus destinos. La atmósfera en el campamento se volvió más densa a medida que se acercaba el momento de actuar. Los pensamientos de Subaru eran un torbellino de estrategia, recuerdos de sus reinicios pasados y el peso de las decisiones que se avecinaban. Sabía que no podían permitirse el lujo de fracasar. No esta vez. Con la llegada del amanecer, llegó el día del juicio final. El ataque a la mansión Roswell era inminente, y Subaru, Otto, Celestia y Patraschke tendrían que enfrentarse a lo que les aguardara, ya fueran los restos de los planes de Roswell o algo aún más siniestro que acechaba bajo la superficie. La luna colgaba en lo alto del cielo, proyectando largas y misteriosas sombras sobre el denso bosque donde Subaru, Celestia, Otto y Patraschke habían aparcado su carruaje. Era una noche inusualmente tranquila. El viento apenas agitaba las hojas, como si el mundo mismo contuviera la respiración. El corazón de Subaru latía con fuerza en su pecho, pero no había forma de escapar de la tensión que lo agobiaba. Tras una última mirada al carruaje y a Patraschke, que vigilaba, Subaru se giró hacia Celestia. Su presencia, a pesar de estar dentro de él, se sentía como un suave zumbido. Su mente, un susurro frío y distante, más como una extensión de sus propios pensamientos. Juntos, se dirigieron a la mansión. La imponente finca se alzaba a lo lejos, oscura y abandonada. Las puertas crujieron amenazadoramente cuando Subaru las abrió, entrando en los pasillos tenuemente iluminados de la mansión Roswell. Subaru sabía que no habría nadie en la mansión. Era una suposición calculada, pero la más lógica dadas las circunstancias. Emilia y Frederica se habían ido al santuario, dejando atrás una casa vacía. Pero aún cabía la posibilidad de que alguien, o algo, estuviera allí. Y si era alguien, sería Elsa. Se había preparado para esto. Subaru conocía bien la mortífera destreza de esta mujer, y con su historial de perseguir sin piedad a cualquiera que se cruzara en su camino, esperaba que actuara tarde o temprano. La mansión era el lugar ideal para una emboscada, silenciosa y vacía, tal como lo sería el escenario de su enfrentamiento. Mantente alerta, le susurró Subaru a Celestia, aunque sabía que su presencia dentro de él ya la hacía consciente del peligro. Había pasado los últimos días preparándose para una pelea. Su entrenamiento había mejorado, aunque no estaba del todo seguro de estar listo para enfrentarse a Elsa de nuevo. Mientras Subaru y Celestia caminaban por los pasillos tenuemente iluminados, el silencio los envolvía. No había señales de nadie más. La casa estaba en silencio, solo el eco de sus pasos llenaba el vacío. Pero eso solo hacía más palpable el peligro. Cada habitación que pasaban se sentía más fría, como si algo estuviera acechando, esperando el momento oportuno para atacar. Entonces, sucedió. El sonido de pasos, demasiado calculados, demasiado deliberados, atravesó el silencio como un cuchillo. Subaru se tensó, buscando instintivamente su espada. Pero él sabía que no era así. Elsa no entraría corriendo con una entrada típica. No, ella era más refinada que eso. Estaría esperando, observando, atacando solo cuando fuera el momento oportuno. Dobló una esquina y allí estaba ella, parada al final del pasillo como un oscuro presagio. Elsa. Sus ojos brillaban en la penumbra, con la misma sonrisa sádica dibujada en sus labios. No había cambiado. Irradiaba la misma aura escalofriante, una presencia tan peligrosa que incluso el aire parecía temblar. El infame atuendo ensangrentado del asesino contrastaba marcadamente con el sereno entorno de la mansión. Vaya, la voz de Elsa era una suave burla, con un toque de diversión. Llegaste antes de lo que esperaba, Subaru Natsuki. Subaru apretó con más fuerza la empuñadura oculta de su espada, pero aún no la desenvainó. En cambio, sus ojos se clavaron en los de ella, firmes. Sabía que vendrías. Eres predecible, Elsa. La asesina ladeó levemente la cabeza, entrecerrando los ojos con curiosidad, como si Subaru acabara de decir algo inesperadamente perspicaz. Predecible. Quizás. Pero nunca me habían pillado desprevenida. ¿Y tú, Subaru? Me pregunto cuánto sobrevivirás esta vez.
Un escalofrío recorrió la espalda de Subaru, pero no lo demostró. No había tiempo para dudar. Rápidamente le envió un mensaje a Zarestia. Prepárate. La voz de Zarestia resonó en su mente, aguda y precisa. Estoy preparado. No debes flaquear ahora. Subaru respiró hondo y se tranquilizó. Conocía las tácticas de Elsa. Al principio, ella jugaría con él, poniendo a prueba su determinación, viendo hasta dónde podía presionar antes de asestar el golpe mortal. Pero esta vez sería diferente. Tenía que hacerlo diferente. La espada Yan, aún oculta en su interior, zumbaba con silenciosa anticipación. Subaru también sintió la presencia familiar de su espíritu de fuego menor. Su energía aguardaba sus órdenes. La agilidad letal de Elsa era algo que había aprendido a respetar, pero ahora tenía un poder que la igualaba. No era el mismo de su primer combate. El tiempo de las palabras había terminado. Terminemos con esto de una vez, dijo Subaru con voz firme, aunque una punzada de inquietud le carcomía las entrañas. Elsa sonrió con suficiencia. Siempre fuiste muy valiente. Eso te lo concedo. Ella dio un paso adelante y en un instante comenzó la batalla. Sus movimientos eran fluidos, letales, una velocidad vertiginosa que habría sorprendido a Subaru en el pasado. Pero esta vez, estaba listo. Invocó la espada Yan en un destello de luz, la hoja reluciente relucía con poder puro. La blandió con precisión, obligando a Elsa a retroceder. Pero ella era rápida. Mucho más rápida de lo que él jamás podría haber soñado. En un instante, desapareció, desapareciendo en el aire. Subaru maldijo en voz baja. Esta vez no me está dando una oportunidad. Antes de que pudiera reaccionar del todo, sintió que el calor le subía al pecho cuando el espíritu de fuego menor respondió a su llamado, y las llamas cobraron vida alrededor de su cuerpo. No estaba seguro de qué había en su presencia que encendía el fuego en su interior, pero no había tiempo para cuestionarlo. La energía del espíritu del fuego aumentó, creando una barrera de llamas que se disparó hacia Elsa, obligándola a detenerse, aunque solo fuera por un momento. Ella siseó, con los ojos llenos de furia. ¿Se supone que eso me intimida, Subaru? No intento asustarte, replicó Subaru, con la frente perlada de sudor. Intento sobrevivir. Y con esto comenzó la verdadera batalla. La lluvia seguía cayendo a cántaros, empapando la mansión Rosual mientras Subaru luchaba contra Elsa en el centro del salón. Su respiración era entrecortada, sus movimientos, precisos y concentrados. Cada golpe, cada movimiento, tenía como objetivo terminar esta batalla de una vez por todas. Pero la regeneración de Elsa lo convertía en una batalla cuesta arriba. No importaba cuántos golpes lanzara, ella sanaba, siempre más fuerte y más rápido. La voz de Zarestia resonó en la mente de Subaru, tranquila y decidida. Subaru, debes sobrevivir a su regeneración. Mantén la presión. No podrá sanar si está abrumada. Subaru asintió para sus adentros, mientras las llamas de su espíritu de fuego ardían a su alrededor mientras se concentraba. Su espada brillaba con calor, la espada Yan vibraba levemente en su mano. Cada golpe, cada corte que asestaba, apuntaba con precisión, infligiendo la misma herida una y otra vez. ¿De verdad crees que puedes seguirme el ritmo, Subaru? Se burló Elsa, con un ronroneo burlón mientras esquivaba sus golpes, su cuerpo apareciendo y desapareciendo a una velocidad sobrenatural. Te cansarás antes que yo. Subaru apretó los dientes, superando la fatiga. No podía dejar que ella lo afectara. Tenía que seguir atacando. Parpadeó, su cuerpo se movió y reapareció junto a ella, su espada descendiendo en un poderoso arco, cortando el aire y alcanzando su costado. Hizo una mueca. La herida parecía lo suficientemente profunda como para frenarla, pero como era de esperar, empezó a sanar. La piel se recompuso rápidamente y Elsa sonrió, con los dientes relucientes. No es lo suficientemente rápido, pensó Subaru, avanzando nuevamente, decidido a no cederle ni un centímetro. Pero entonces, justo cuando se preparaba para otro ataque, el sonido de pasos que se acercaban llamó su atención. Meili. A Subaru se le encogió el corazón, con los instintos en alerta máxima. Esperaba evitar este momento, pero Meili estaba ahora en la puerta, con una mirada fría e insensible. Su presencia era una amenaza inmediata, y Subaru conocía su poder. Controlaba bestias, criaturas de inmensa fuerza, y no podía permitirse que ella lo distrajera ahora. Elsa, dijo Meili con voz fría y tranquila mientras observaba el desarrollo de la batalla. Déjame ayudarte. La mirada de Elsa se dirigió a su aliada, y Subaru sintió como la presión aumentaba en la sala. Ya no estaban solos. Meili se había unido a la lucha, y ahora todo estaba en su contra.
Con un movimiento de su mano, la magia de Meili surgió. De las sombras de la mansión, criaturas monstruosas comenzaron a materializarse. Bestias con ojos rojos, garras y dientes al descubierto, gruñendo con furia. Eran formidables, y Subaru pudo verlas cargando hacia él con velocidad y ferocidad. Pero Subaru no iba a ceder. Siguió adelante, llevando al límite su espíritu de fuego interior. Las llamas se dispararon, convirtiendo a las bestias en cenizas humeantes a medida que se acercaban, pero eran demasiadas. Simplemente seguían avanzando, implacables y salvajes. La batalla con Elsa ya lo estaba agotando todo. Ahora, también tenía que controlar a estas criaturas. Subaru, concéntrate en Elsa. Yo me encargo de las bestias, le llegó la voz de Zarestia, tranquila y segura. Con una oleada de energía, el poder de Zarestia inundó los sentidos de Subaru. El espíritu de fuego explotó desde su interior, y las llamas se extendieron por la habitación, incinerando a las bestias una a una a medida que se acercaban. Pero Elsa no había terminado. Los monstruos ya habían sido derrotados, pero ahora comenzaba la verdadera batalla. La regeneración de Elsa seguía en pleno apogeo, y su velocidad era igual de imposible de rastrear. La espada de Subaru chocó contra la de ella, ambos enfrascados en una batalla de fuerza, cada uno intentando tomar la delantera. No podía perder más tiempo. Necesitaba terminar esto, ya. Zarestia le habló una vez más con voz aguda. Se está recuperando más rápido de lo que puedes seguir. Debes concentrarte en romper el núcleo que alimenta su regeneración. Si logras destruirlo, no podrás sanar. La idea cobró forma. Subaru respiró hondo, concentrándose por completo en el cuerpo debilitado de Elsa. Ella empezaba a perder velocidad, el constante aluvión de ataques le estaba pasando factura. Subaru sabía que esta era su oportunidad. No podía desperdiciarla. Con un último movimiento, Subaru le clavó la espada en el pecho, esta vez con más fuerza que nunca. Su cuerpo sufrió un espasmo, incapaz de sanar a la par de la gravedad de la herida. La espada le atravesó el corazón y, por primera vez, Elsa no se regeneró. Su cuerpo se desplomó en el suelo, sin vida. Subaru permaneció de pie junto a ella, jadeando, con el cuerpo temblando de agotamiento. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con la sangre que manchaba el suelo de piedra. Pero su victoria duró poco. Meili, con los ojos abiertos por la incredulidad, se quedó paralizada un instante antes de que una expresión de pura rabia le distorsionara el rostro. Dio un paso adelante, con la mirada fija en Subaru. ¿De verdad crees que has ganado? Siseó Meili con la voz cargada de veneno. Esto fue solo el principio. No saldrás con vida. Subaru, maltrecho y sangrando, intentó recuperar el aliento. Sabía que Meili no se rendiría tan fácilmente. La lucha aún no había terminado. En ese momento, la mansión empezó a temblar, el suelo retumbaba bajo sus pies. Las llamas de la batalla comenzaron a extenderse, lamiendo las paredes, mientras la vieja estructura crujía bajo la presión. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. La mirada de Meili recorrió la habitación, viendo cómo se extendía el fuego, y su expresión se alteró por un instante. Intentó escapar del creciente infierno, pero las heridas sufridas en la batalla, junto con el humo que llenaba el aire, ralentizaron sus movimientos. Se tambaleó, apoyándose en la pared con las manos, pero no pudo escapar de las llamas a tiempo. Se desplomó, incapaz de seguir adelante. Subaru extendió la mano hacia Meili. La oferta de ayuda aún la sentía en el corazón a pesar de la batalla y el dolor. Había luchado, había sangrado y había ganado, pero la victoria no se sentía como tal. Se sentía vacía, hueca. Podría salvarla, tengo que hacerlo, pero cuando extendió la mano, el cuerpo de Meili se retorció. Su expresión se retorció en algo que Subaru no pudo descifrar. Ira, tristeza, tal vez ambas. Incluso ahora, en sus últimos momentos de vida, lo rechazaba. Su mirada se cruzó con la de él, pero no hubo reconocimiento, ninguna disposición a aceptar su ayuda. Su cuerpo continuó ardiendo. Subaru se quedó paralizado, incapaz de moverse. Las llamas la devoraron con un hambre implacable, deshaciéndose en cenizas y brasas. Un solo grito resonó en su mente, no fuerte, pero suficiente para atravesar el crepitar del fuego. Meili. Una comprensión repugnante lo revolvió en su interior. No lo había considerado. No había visto las consecuencias de sus actos desde su perspectiva. Se había concentrado tanto en derrotar a Elsa, en eliminar la amenaza inmediata, que no se había parado a pensar en cómo la pérdida de Elsa destruiría el último vínculo que Meili tenía en este mundo. A Meili no le quedaba nada. Elsa lo era todo para ella. Había sido su razón, su propósito.
Sin Elsa, Meili no tenía motivos para seguir luchando, para seguir viviendo. Su devoción, su propósito, se habían consumido con las llamas. Subaru cayó de rodillas, con la mano aún extendida, pero temblorosa. El peso de sus acciones lo azotaba como un maremoto. Se suponía que era un protector, alguien capaz de salvar a la gente, alguien capaz de tomar las decisiones correctas. Pero lo único que había hecho era destruir lo único que mantenía a Meili aferrada a la vida. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, calientes y punzantes, mezclándose con la lluvia que caía a su alrededor. Su cuerpo se estremeció con la fuerza de la lluvia. La vergüenza, la culpa, la pérdida de todo por lo que había trabajado. Le fallé, no supo cuánto tiempo permaneció allí, arrodillado entre las ruinas en llamas de la mansión Rosuaal. Las llamas seguían lamiendo el cielo, proyectando sombras vacilantes en las paredes, y sin embargo, Subaru solo podía ver el rostro de Meili, la mujer a la que acababa de intentar salvar, desvaneciéndose en el fuego. Su determinación, su férrea lealtad a Elsa, todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podría haber hecho algo diferente? Había intentado salvarla, había intentado hacer lo que creía correcto. Pero la cruda realidad empezaba a asentarse. No podía salvar a todos, por mucho que lo deseara. Él le había quitado su razón de vivir y al final, lo único que pudo hacer fue observar cómo las llamas la consumían. Y en ese momento, Subaru realmente se quebró. Tenía un solo propósito en todo esto, una meta única e inquebrantable: salvar a tantas personas como pudiera. Prevenir la pérdida de vidas inocentes, detener los ciclos de dolor. Pero era una cruel paradoja. No podía salvar a todos, y a veces, quienes intentaba salvar no querían ser salvados en absoluto. Le había fallado a Meili. Le había fallado a Elsa. Había fracasado en su misión. El peso de todas las pérdidas, las innumerables personas que habían sufrido y muerto por sus acciones, las consecuencias de sus decisiones, lo aplastaba. Sentía que todo se le escapaba de las manos. Todo lo que había trabajado tanto para construir, por lo que había luchado, por lo que había protegido, todo se desvanecía, dejando solo cenizas. Las llamas se reflejaban en sus ojos, y solo podía sentir el vacío que se había abierto en su interior. El fuego se lo había llevado todo. Se había llevado a Meili, a Elsa y todo lo que lo había traído hasta este momento. Y no le quedó nada más que el amargo sabor del fracaso. Con una última mirada a la mansión que ardía ante él, Subaru se hundió aún más, sin dejar de llorar mientras la lluvia seguía cayendo. No sabía a dónde iría desde allí. No sabía cuál sería su siguiente paso. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era sentarse bajo la lluvia, destrozado, en medio de los restos de la batalla que había librado y perdido. ¿Había siquiera alguna forma de ganar? El corazón de Subaru latía con fuerza mientras el mundo a su alrededor parecía desdibujarse y distorsionarse. Su cuerpo se desplomó, la espada ya se le resbaló de las manos temblorosas al caer de rodillas. Su visión se arremolinaba en una nube de dolor, pero esta vez no se debía a las heridas físicas. No, era algo más profundo. Un peso sofocante que le oprimía el pecho con cada latido. El mundo a su alrededor seguía igual. La mansión ardía con fuerza mientras el humo se elevaba hacia el cielo nocturno. Podía sentir el calor de las llamas en su piel incluso desde donde estaba arrodillado, pero no era el fuego lo que lo quemaba, sino el vacío interior. Era la devastadora comprensión de que, por muchas veces que muriera, por muchas veces que intentara cambiar el resultado, el destino de Meili estaba sellado. El recuerdo de su negativa, sus últimos momentos, lo perseguía como un fantasma. Una lucha inútil, lo había intentado. Oh, cómo lo había intentado. La sensación de la presencia de Zarestia en su interior era distante ahora, un recordatorio de que aún había alguien con él, pero no servía de nada. No ahora. No con el peso del fracaso aplastándolo por todos lados. Había fracasado. Le había fallado. Su mente repasaba el momento una y otra vez. El momento en que le ofreció la mano a Meili y ella la rechazó. ¿Por qué no podía aceptarla? ¿Por qué no podía dejar que la salvara? Había intentado alcanzarla, alejarla de las llamas, detener lo inevitable. Pero siempre era lo mismo. Cada vez que moría, cada vez que regresaba, la misma escena se desarrollaba ante él. Su cuerpo ardiendo. Cada vez, tomaba una decisión diferente, intentando acercarse a ella antes de que fuera demasiado tarde. Intentó moverse más rápido, encontrar otra salida. Pero el resultado nunca cambió. Por muchas maneras que intentara alterarlo, no podía detener el fuego. La mano de Subaru tembló al extenderse hacia la espada Yan, pero esta vez no quería usarla. No quería reiniciarse de nuevo.
No quería soportar más este dolor. Pero la idea de Meili ardiendo, sus últimos momentos, su rechazo a su mano, lo llevó al límite. Tenía que hacer algo. Tenía que salvarla. Había intentado cambiar las cosas. Se había sacrificado una y otra vez, pensando que el siguiente reinicio le traería la respuesta. Pero la verdad se hacía más evidente con cada intento. No había manera de cambiarla. Por muchos reinicios que soportara, por mucho dolor que se infligiera, no podía salvarla. El dolor de esa verdad era peor que cualquier muerte que hubiera experimentado antes. Cada vez que regresaba, era lo mismo. La misma casa en llamas. Las mismas cenizas. El mismo fracaso. No puedo salvarla, el pensamiento resonó en su mente, frío y definitivo. Contempló los restos del cuerpo de Meili, las cenizas ondeando al viento. Su cuerpo fue consumido por el fuego, reducido a la nada. No quedaba nada más que cenizas. Y no había nada que pudiera hacer. La comprensión era sofocante. La ira, la frustración, la impotencia. Todo se desplomó sobre él, una ola de desesperación que amenazaba con tragarlo por completo. Subaru se hundió aún más, sus rodillas golpearon el suelo con fuerza. Su cuerpo se estremeció mientras intentaba contener las lágrimas, pero aún así salieron. Su visión se nubló, las lágrimas se mezclaron con la tierra y la ceniza a su alrededor. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Subaru se permitió romper. Permitió que el dolor, la pena, la sensación de fracaso lo consumieran por completo. No pude salvarla. El pensamiento resonó en su mente, más fuerte que las llamas que crepitaban tras él. Era la verdad, la dolorosa e implacable verdad. No podía cambiar su destino, por mucho que lo intentara. No pudo salvarla y eso fue lo más difícil que tuvo que aceptar. Cada intento, cada reinicio fallido, cada momento de esperanza destrozado, todo condujo a esto. A comprender que, por muchas veces que muriera o regresara, no podía salvar a todos. Ni a ella. Subaru permaneció inmóvil, de rodillas, mientras el peso de la desesperación lo aplastaba contra la tierra. Las cenizas de Meili aún flotaban en el aire. El olor a madera y carne quemadas era un doloroso recordatorio de su fracaso. Podía sentir el aire cargado con los restos de su angustia. Cada lágrima que caía marcaba la profundidad de su dolor. Fue entonces cuando lo notó. Una presencia, de pie frente a él. Su peso era innegable. Algo en el aire se movió, y el cuerpo de Subaru se tensó, incluso con los ojos nublados por la tristeza. No pudo levantar la vista, incapaz de enfrentarse a lo que fuera o a quien fuera. Pero entonces, sin previo aviso, la figura se movió. Recibió una bofetada en la cara. Rápida, dura y estremecedora. Subaru se estremeció, la sensación lo devolvió al presente. Sus ojos, llenos de lágrimas, se alzaron lentamente, aún borrosos por el interminable torrente de dolor, pero lo que vio lo dejó paralizado. Frente a él se encontraba una figura idéntica a él. Su propio rostro, pero sin los moretones de la batalla ni el dolor que desfiguraban su expresión. La figura fantasmal se agachó frente a él, con una intensidad que conmovió profundamente a Subaru. Hiciste una promesa, ¿verdad? La voz, su voz, habló a través del silencio. Era el sonido de su propia voz, pero había algo diferente en ella. Algo firme, algo inquebrantable. Los salvarás, ¿verdad? La pregunta resonó en la mente de Subaru, rebotando en las paredes de su corazón roto. Respiró con dificultad, pero las palabras se le clavaron en el pecho. El peso de la pregunta amenazó con arrastrarlo de nuevo al abismo de la desesperación, pero en cambio, lo aterró. No supo cómo, pero algo en su interior cambió. Sus lágrimas, que habían fluido sin parar, comenzaron a disminuir. Su respiración, aún superficial, comenzó a regularse. La mirada del fantasma se suavizó levemente, como si percibiera la lucha interna de Subaru. No había juicio en su mirada, solo la fuerza silenciosa que parecía fluir de él como un río de determinación. La voz del fantasma se volvió más suave y apacible. No sé qué te pasó, continuó el fantasma, con palabras ahora llenas de comprensión, pero... Hizo una pausa, un silencio denso en el aire antes de que la figura volviera a hablar, con una voz a la vez empática y resuelta. Tienes que seguir adelante. Subaru parpadeó, y sus lágrimas finalmente se detuvieron bruscamente. Se le hizo un nudo en la garganta mientras luchaba por encontrar las palabras, pero no parecía salir nada. Sentía el pecho aplastado bajo el peso de esas simples palabras. La presencia del fantasma persistió como un ancla, un faro en medio de los restos del corazón roto de Subaru. El fantasma lo observó un instante más, y Subaru sintió la silenciosa urgencia de esa mirada calar hondo en sus huesos.
Entonces, con un suave destello, el fantasma desapareció de la vista. No fue una partida dramática, ni una gran floritura ni una explosión de luz. El fantasma simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Subaru permaneció sentado en el silencio que había quedado atrás, con su sonrisa rota aún en el rostro. Era débil, y distaba mucho de ser completa, pero estaba allí. Un destello de algo en lo profundo de él. Ese simple instante bastó para despertar algo en su interior, un destello de determinación que había quedado sepultado bajo el peso de la culpa y la desesperación. No estaba solo en esto. La promesa que había hecho aún resonaba en su mente. Los salvaría. Con esas palabras en el corazón, Subaru se puso de pie. La carga sobre sus hombros seguía siendo pesada, pero de alguna manera más soportable. Ahora tenía una razón para seguir adelante. Y aunque el dolor nunca desaparecería por completo, Subaru sabía que no podía dejar que lo consumiera. Ya no. No después de lo que el fantasma le había mostrado. Él seguiría adelante. Por ellos. Por todos ellos. Subaru permaneció allí, rodeado por las llamas crepitantes de la mansión. El calor lo oprimía y el humo le picaba en los ojos, pero no importaba. Había tomado su decisión. Tenía que salvarlos, a todos. Y aún quedaba una persona por salvar. Una persona más cuya vida estaba ligada a las llamas de la mansión, y esa persona era Beatrice. Avanzó, sus pies lo llevaron a través del infierno que se había apoderado de la mansión, cada paso cargado con el peso de sus intentos pasados. Su determinación ardía con más fuerza ahora. No tenía más tiempo que perder. Subaru se encontraba en el umbral de la biblioteca prohibida, con el humo de la mansión en llamas enroscándose a su alrededor como zarcillos, pero su atención seguía fija en la figura que se encontraba adentro, la única persona a la que aún debía salvar. Apretó los puños, sabiendo que no podía permitirse el lujo de fallar ahora. No cuando aún había alguien esperándolo. La biblioteca estaba bañada por un resplandor extraño y etéreo. El fuego se reflejaba en los estantes de tomos antiguos. Beatrice estaba de pie en el centro, con los ojos muy abiertos y su rostro, habitualmente sereno, teñido de tristeza e incertidumbre. Subaru respiró hondo y dio un paso adelante, decidido. ¿Eres esa persona?, preguntó Beatrice con la voz ligeramente temblorosa, aunque intentó disimularlo. A Subaru se le encogió el corazón. Esa persona. La que había estado esperando. La creada por las manipulaciones de Echidna. Sabía a qué se refería, pero pensarlo le hizo sentir un frío glacial en el pecho. Había llegado tan lejos, y aún así, la maldición de esa mentira aún la perseguía. Lo siento, pero no soy quien sea esa persona, dijo Subaru con firmeza y voz firme. Los ojos de Beatrice se llenaron de lágrimas y su expresión se desvaneció por un instante. Apartó la mirada, intentando recomponerse, pero la vulnerabilidad en su mirada era innegable. Ella intentó apartarlo, pero Subaru no iba a dejarla ir tan fácilmente. Había venido a salvarla. Ya no había vuelta atrás. ¿Tienes miedo de estar solo?, dijo Subaru, acercándose un paso más, con la mirada suavizada. Estabas herido y triste, ¿verdad? Nadie puede culparte por aferrarte a la idea de esa persona. Has estado solo tanto tiempo, con miedo de ser olvidado. Los ojos de Beatrice brillaron de ira mientras espetaba. ¿Qué sabes de mí? Su voz tembló, pero la ira era un mecanismo de defensa. Estaba demasiado herida para bajar la guardia por completo. Subaru respiró profundamente, intentando calmar la creciente tensión. Eres de las que le tomarían la mano a alguien y lo calmarían cuando las pesadillas lo atormentan. Si hay algo que pueda hacer, es simplemente quedarme a tu lado. No quiero dejarte sola. Extendió la mano. Sus dedos temblaban ligeramente por el peso de sus palabras. Beatrice, por favor, ayúdame. Sin ti, estaría demasiado triste para seguir viviendo. Durante un largo instante, Beatrice se quedó mirando su mano extendida, con las lágrimas en los ojos cada vez más presentes. Le temblaban los labios al decir, dijiste que no eres esa persona. Aunque te tome la mano, morirás tarde o temprano, dijo Beatrice con voz temblorosa y una mezcla de tristeza y determinación en la mirada. Intentaba protegerse para no volver a lastimarse, pero Subaru no se lo permitía. La mirada de Subaru se suavizó al arrodillarse ante ella. Pero podré tomarte de la mano mañana, pasado mañana y pasado mañana. No puedo aguantar 400 años, pero pasaré los días que me quedan contigo. Aunque no pueda vivir para siempre, puedo atesorarte mañana y ahora mismo. Su voz se quebró levemente. Entonces, Beatrice se estremeció ante sus palabras, pero Subaru insistió, con el corazón acelerado.
Olvídate de este enamoramiento por un desconocido que ni siquiera reconocerás. En lugar de temer una despedida que podría o no ocurrir, vivamos una vida de mañanas. Su cuerpo se tensó y negó con la cabeza. Pero te irás, susurró con voz temblorosa. A Subaru le dolió el corazón al oír sus palabras. No hay eternidad. El futuro que temes llegará tarde o temprano. Pero aún así, extendió la mano y la tomó con suavidad. Aprovecharé al máximo el tiempo que tenemos. Podemos crear recuerdos, Beatrice. Podemos hacer tantas cosas juntos. Pero me dejarás, dijo Beatrice con voz pequeña y frágil. Subaru sonrió a pesar del dolor. Sus palabras cargaban con todo lo que sentía. Para alguien como tú, que vivirá para siempre, mi tiempo contigo puede parecer solo un instante. Pero haré que cuente. Lo grabaré todo en tu alma. El momento que pasaste conmigo, y el hecho de que Natsuki Subaru fue alguien tan memorable que, incluso después de la eternidad, nunca me desvaneceré en sepia. Las lágrimas de Beatrice caían con fuerza, pero había algo diferente en sus ojos. Algo crudo. Algo que había estado oculto durante tanto tiempo. Su mano se movió lentamente hacia la de él, y dudó un instante más antes de que sus dedos se encontraran con los suyos. Elígeme, Beatrice. Suplicó Subaru con voz desesperada pero llena de amor. Quieres que alguien te saque de aquí, ¿verdad? ¿No es por eso que siempre te sentabas frente a la puerta? Los labios de Beatrice temblaron al mirar a Subaru, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se agitaba en su pecho. Algo parecido a la esperanza. Finalmente cedió, apretando su mano con fuerza. Con un último aliento de determinación, fueron teletransportados mientras la mansión seguía ardiendo a su alrededor. Las llamas rugían y crepitaban, pero en ese momento, con la mano de Beatrice en la suya, Subaru sintió un leve atisbo de esperanza. Pasara lo que pasara, afrontarían el futuro juntos. Subaru y Beatrice aparecieron en el bosque cerca del santuario, suspendidos en el aire, con sus manos aún fuertemente entrelazadas. Bajo ellos, un susurro inquietante resonó en el claro brumoso. Subaru contuvo la respiración al fijar la mirada en el monstruoso enjambre, el gran conejo. Una marea interminable de pelaje blanco y ojos carmesí se agitaba sobre el suelo nevado, un hambre viviente que lo devoraba todo a su paso. Subaru no lo dudó. Terminemos con esto, murmuró. Buscó en su interior, hacia el calor que titilaba en su pecho. El espíritu de fuego menor se agitó, resonando con su voluntad. Las llamas le lamieron los brazos, inofensivas, ansiosas y vivas. El aire frío del bosque se quebró de calor mientras Subaru desataba la fuerza del espíritu. Con un movimiento brusco, levantó la mano. Muros de hielo estallaron alrededor de la horda, rodeándolos en una prisión reluciente. Los conejos chillaron y arañaron, pero Subaru ya había actuado de nuevo, canalizando la fuerza del espíritu del fuego hacia la tierra bajo ellos. Un profundo gemido retumbó al temblar el suelo, y entonces, todo el enorme anillo de tierra se elevó en el aire, alejando a las criaturas del santuario. Beatrice, observando desde atrás, entrecerró los ojos al ver la llama del espíritu menor que se enroscaba alrededor de los hombros de Subaru. HMPH. Presumida, murmuró en voz baja, con los brazos fuertemente cruzados, pero había algo débil en su tono, algo casi envidioso. Subaru se volvió hacia ella con urgencia. Beako. Ella sabía lo que eso significaba. Bien, gruñó ella, dando un paso al frente y levantando su pequeña mano. Supongo que para esto me sacaste a rastras. Las yemas de los dedos de Beatrice brillaron con una luz negra. Al-Shamak. El aire se retorció, se dobló y se plegó sobre sí mismo. La isla flotante de tierra se deformó en sus bordes, transformándose en niebla y sombras. El gran conejo no gritó. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido, tragado por completo por el vacío de la nada. Beatrice exhaló bruscamente. Su hechizo la había agotado más de lo que aparentaba. El espíritu de fuego menor, una vez cumplido su deber, parpadeó tenuemente y regresó a su letargo dentro del pecho de Subaru. Su calor retrocedió como brasas que se desvanecían. El mundo se quedó en silencio. Subaru miró hacia abajo. El claro estaba vacío. Luego desaparecieron nuevamente, de la mano, en un destello de luz. Aparecieron cerca del carruaje. Patrache fue la primera en notarlos. Con un relincho bajo, galopó hacia Subaru y presionó suavemente su cabeza contra su costado. Este se tambaleó, apenas manteniéndose en pie, con el cuerpo aullando de agotamiento y dolor. Beatrice estaba a su lado, pequeña y silenciosa, con la mano aún envuelta alrededor de la suya. Otto saltó del asiento del conductor en cuanto los vio. Sus ojos se abrieron de par en par, alarmado.
Natsuki-san. ¿Qué te pasó? Subaru le hizo un débil gesto de despedida. Estoy bien, dijo con la voz ronca. De verdad. Otto parecía querer discutir, pero en cambio se fijó en Beatrice. Parpadeó. No preguntaré, murmuró. Subaru asintió una vez, agradecido. Subieron juntos al carruaje. Subaru y Beatrice atrás, Otto tomando las riendas de nuevo delante. Patrache trotaba hacia adelante, como si nada hubiera pasado. ¿A dónde vas, Natsuki-san? Preguntó Otto por encima del hombro. Subaru se recostó contra la madera del carruaje, dejando finalmente que su cuerpo se desplomara. Cerró los ojos. El dolor era ahora un zumbido de fondo. La adrenalina se había disipado, dejando solo silencio y fatiga. La ballena blanca ha muerto. Rem está a salvo. El santuario ha sido liberado. Elsa y Meili fueron derrotadas. El gran conejo se ha ido. Los contó uno por uno, calculando el peso de sus pecados y victorias. Y entonces, Emilia. Me expulsó. Su voz aún resonaba en su mente, fría y resuelta. Ya no hay lugar para mí allí. Ya no había nada que lo vinculara a la selección real. No quedaba nada que perseguir en la capital. Pero entonces surgió un nombre: Zavestia. El espíritu que buscaba su esfera de luz perdida. Recordó su lugar de descanso, Karalagi. Abrió los ojos y miró por la ventana cómo los primeros rayos del amanecer atravesaban las nubes. La lluvia por fin había parado. La luna se ponía. El sol salía. Un nuevo día aguardaba. A Kararagi, dijo Subaru en voz baja. Otto asintió sin decir palabra y chasqueó las riendas. El carruaje se puso en movimiento con un rugido. Subaru exhaló. No se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. El calor a su lado, la presencia de Beatrice, lo mantuvo con los pies en la tierra. Su cuerpo estaba destrozado. Su alma, desgarrada. Pero por primera vez en lo que parecía una eternidad, no había ninguna crisis inminente que lo persiguiera. No había sangre en sus manos. Ninguna decisión imposible lo esperaba a la vuelta de la esquina. Por ahora, solo este momento. Una paz fugaz. Subaru cerró los ojos y se dejó dormir. Comenzó la nueva mañana, y con ella, un nuevo comienzo. Fin del primer arco. El gran reinicio. Notas. Zavestia no pudo manifestarse porque Subaru la atrajo desde lejos en el último capítulo. Puede, pero será por muy poco tiempo. Debido a su tiempo en Boyachia, cuando Subaru mató a Elsa, no sintió nada. Principalmente por Top. Subaru se suicidó unas 10 veces y luego se detuvo cuando se dio cuenta de que no podía hacer nada. El fantasma de Subaru es una alucinación. Apareció porque su mente intentaba impulsarlo hacia adelante y usó la prueba final del santuario. Su mente en ese momento se estaba desmoronando. Y si se lo preguntan, no está completamente curado. Su mente simplemente creó la alucinación para protegerse. El propio Subaru no sabe que fue una alucinación. El arco 2 se Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.